Cuando hablamos de persecución, queridos hermanos en Cristo, es un tema serio. Y más porque los villanos o los perseguidores son miembros del clero y personas muy poderosas a nivel de la Iglesia Católica. Eso vamos a hablar el día de hoy, en este programa que tenemos preparado para ti en Amigos de Jesús Nazareno, como los alemanes sinodales que pretenden reformar la Iglesia sacan los colmillos cuando alguien difiere de ellos. Es impresionante cómo los que piden tolerancia son los más intolerables. De eso vamos a hablar el día de hoy. Invito a que me acompañes en este programa y sin más, comenzamos. Habemus Papam, Cardinalem Ratzinger. Cuando Jesucristo estaba en el huerto, iba a comenzar su martirio, su persecución de él. Bueno, no su persecución, su martirio propiamente. Dijo unas palabras escalofriantes. Esta es la hora y el poder de las tinieblas. Haciendo referencia a lo que venía, que era terrible. En otra ocasión, el Evangelio también dijo: todo el que quiera ser mi discípulo, que tome su cruz cada día y que me siga. También es triste. Haciendo referencia o haciendo alusión a que todo el que quiera ser discípulo de Jesucristo tendrá que pasar su persecución, su tribulación, su Gólgota, su Calvario. Parece mentira, pero los obispos alemanes eso es lo que están haciendo. Claro que sí, es lo que están haciendo. Voy a mostrar una información que es interesante. El sínodo alemán no es como te lo platica. Este obispo está siendo perseguido, incluso amenazado por los sinodales, por este poderío, por esa máquina aplastante que pretende destruir la Iglesia Católica. Hay muchos católicos que quizás subestiman el poderío de los alemanes. Es la masonería la que le firma, la que lo sostiene este poderío. Por lo tanto, no debemos subestimarlos. Son poderosos. Hacen temblar incluso al mismo Vaticano. Nadie los toca, nadie los reprende, nadie los menea, no aplican la ley con ellos. Entonces, están cubiertos por un poder oscuro muy importante. Digo importante no que venza a Jesucristo, sino que no debemos subestimar. Vamos a ver la información de este obispo que ha salido a responder supuestamente por qué envió la carta a Roma, pero lo vemos tímido, titubeante, temeroso. El obispo es Beltrán Meyer. El obispo ese se llama Bertrand Meyer de Augsburgo, uno de los obispos que escribió a Roma para preguntarle si tenía que someterse a los consejos sinodales aprobados en la asamblea, con la consiguiente negativa de Roma, y él explica supuestamente por qué lo hizo. Pero si ustedes se fijan, ahorita vamos a ver cómo se ve el obispo titubeante. Y es Meyer asegura que su intención no era sustraerse a la autoridad de los novedosos consejos que el sínodo propone como autoridad máxima de cada diócesis. No, él y sus hermanos en el episcopado solo querían saber si esta estructura de liderazgo corresponde a la comprensión católica de la Iglesia. Ese es el punto, dice el obispo, ha declarado en una entrevista concedida a los medios de comunicación en ese país. Meyer trata de defenderse, y es normal. Su acción y la de sus cuatro compañeros, los arzobispos y el obispo de Colonia, cardenal también Reiner, eh, los que me mandaron la carta a Roma, causaron una nueva crisis entre Roma y el camino sinodal alemán, que está lejos de superarse. Antes de Navidad, escribieron al Vaticano para preguntarle si estaban obligados a trabajar en el comité sinodal previsto. En enero, el Vaticano respondió restringiendo significativamente el alcance de las reformas de la Iglesia en Alemania. Meyer insiste en que con la carta no estaba
participando en una conjura con extranjeros. Más bien quería, como muchos católicos en Alemania, saber hasta dónde podía llegar el comité sinodal. De hecho, consultó sus participaciones con la carta colectiva, con el cabildo de la Catedral de Augsburgo y con sus colaboradores en la diócesis, y solo uno de los consultores le aconsejó abstenerse. Todos los demás pidieron que lo hiciera. Pero vamos a explicar un poquito aquí. Si ustedes se fijan, la carta del obispo frente al poderío sinodal alemán es de temer. Él está temiendo. Fíjense cómo se expresa. Está de sobra dejar claro que esto es una aberración. Es herejía lo que están promoviendo los alemanes. Porque va contra la doctrina de la iglesia. Doctrina inamovible. Doctrina que no se puede ni siquiera pensar en cambio. Sin embargo, él se abstiene porque, bueno, él se quiere defender porque teme a la persecución de los alemanes. Los alemanes, mi querido hermano en Cristo, son de lo peor. Son tiranos. Me refiero al grupo modernista, es el que me estoy refiriendo. Ellos, si no obedeces lo que ellos te están pidiendo, si no te unes al comité sinodal, te satanizan, te persiguen, te buscan cualquier acusación, te inventan delitos, te fabrican delitos, te difaman, destruyen tu honra. Tienen una capacidad tremenda, tremenda para destrozarte. Entendamos esto. Y tú puedes preguntarte, ¿por qué lo explicas así? Porque muchos sacerdotes callan por no enfrentar ese chusma, ese grupo poderoso que te va a aplastar. Y la prueba la tenemos, por ejemplo, en Jesucristo. Vean cuando estaba con Pilatos, como toda la muchedumbre gritaba, enloquecida, ensordecida, endemoniada: crucifíquenle, crucifíquenle, que muera. Así haz de cuenta. Por las mismas líneas son esos sinodales. Entonces, esto acobarda mucho, amedrenta mucho a los sacerdotes y a muchos obispos, porque incluso muchos católicos no están de acuerdo con sus tremendas mañas sinodales. ¿Sabes qué es lo que hace mucho alemán? Se va de la iglesia. Muchos están tan hartos de sus obispos sinodales, tan enfadados, que mejor deciden juntar su salida de la iglesia. Que no aguantan más, no lo soportan. Pero aquí lo grave es que muchos obispos titubean. Cuando ven la presión, cómo se les viene encima, imagínate en las reuniones de la conferencia episcopal, el desplante que les van a hacer, los reclamos, las amenazas, los chantajes, sí, todo ese tipo de cosas internas que quizás no salen mucho a la luz, no se ventean, no se salen. Imagínate tú en qué problema, en qué tremendo problema se meten estos obispos por Cristo. Aquí el dato a destacar es primero conocer la clase de demonios que quieren reformar la Iglesia Católica. Y después preguntarte si estás preparado para enfrentarlos o seguirles el juego. Muchos te obligan a callar, cállate. Si no quieres problemas, cállate. Pero por callarte, te puedes ir al infierno. Me da tristeza ver a los obispos sometidos por el poder que ejercen los obispos chacales. Es curioso. Y esto viene desde el Vaticano. ¿Cómo es posible que a los sacerdotes, obispos, cardenales, son tradicionales, los satanizan? Mientras a todos los que están pervirtiendo la Iglesia Católica, los apoyan, los impulsan, los premian, los protegen. La pregunta es, ¿son de los mismos? Los ataques a la Iglesia Católica es en conjunto, sistemático pero dividido. Yo creo que sí, porque reciben una protección tremenda desde Roma. Y el poder que ejercen entre los demás
para destrozarles la carrera, como el cardenal Pell, que estuvo preso, es impresionante. A Benedicto, XVI, incluso después de muerto, van a enjuiciarlo, quieren enjuiciarlo. ¿Hasta dónde llega esta maldad sinodal? Nos quieren vender los demonios alemanes, disfrazan de obispos. Vemos al clero, a los obispos titubeantes, temerosos, no pueden hablar, no quieren hablar. Pero creo que es momento de que los laicos salgamos al quite. No nos dejemos amedrentar por esos chacales sinodales que pretenden destrozar la Iglesia Católica. Y me refiero al sector modernista, que quiere reformar lo irreformable, quiere cambiar la doctrina. Levantemos la voz, queridos hermanos en Cristo, levantemos la voz. Los sacerdotes callan, los laicos debemos hablar.